Bueno, yo no me voy a enrollar, así que, dado cómo andamos de tiempo, lo suyo es que demos paso a las preguntas, que espero que seáis más participativos que anteriormente. Así que, todo vuestro. Hola, habéis hablado de que estos sistemas de medición y control y para poder generar ahorros realmente sí que los han empezado a hacer ya pues organizaciones que tienen como pues, hoteles, residencias, cosas de este tipo, ¿no? Pero ¿existen aplicaciones como el residencial colectivo? ¿Habéis hecho algún caso en...? ¿Comunidades de vecinos? Sí. Sí, claro, por supuesto. De hecho, los administradores de fincas están muy interesados porque es una buena vía de negocio. La cuestión es poner de acuerdo a 40 vecinos, pero sí. Otra historia. Pero sí existen, claro. Existen soluciones integrales de una infraestructura de comunicaciones que permite entrar por IP a cada usuario en su vivienda y controlarla de forma individual, que también en esa infraestructura se integra la gestión energética de cada vivienda, si usuario lo desea, pues sobre todo de los usos comunes. Se puede monitorizar, se pueden integrar comunidades de vecinos en un clúster y que el administrador de fincas lo gestione, y esas soluciones existen. Cuanto más grande, digamos, sea la solución, más aplicable y más amortizable en menor plazo. Las está haciendo. No se conocen suficientemente, pero se conocen. Pero empiezan, o sea, notáis que eso empieza como a funcionar. La inquietud empieza a ver porque cada vez duele más la factura. Ya. Gracias. De hecho, aquí en Madrid hay una instalación bastante grande de residencial y como método diferente la climatización es comunitaria. Y claro, ¿Podrías hablar un poco de eso, por ejemplo? Sí, en este caso nosotros no somos los que hemos montado la climatización, pero sí hemos apoyado al integrador en toda la fase, digamos, especial de integrar la parte de climatización con suelo radiante dentro de la casa. Imaginaros una climatización comunitaria y que los splits, o sea, las máquinas son comunes y los splits son individuales. Claro, sin sistema de control es una barbaridad. Entonces ahí se sabe incluso la energía que consume cada uno. Entonces, ¿por qué? Porque saben las horas de encendido de cada uno y para eso obviamente hace falta sistemas de control integrado. Es más, tienen sistemas automáticos que lo que hacen es, si ven determinados diferenciales de temperatura, arrancan los climatizadores de aire antes que el suelo radiante, hacen una gestión eficiente o más eficiente, siempre es mejorable, pero mucho más eficiente que si no hubiera sistema de control, que entonces uno llegaba a casa a poner el suelo radiante y mientras coge temperatura aquello, pues siempre era mejor encender la bomba de calor, digamos, ¿no? Para que vaya aumentando la temperatura, tengas una sensación de confort y mientras el suelo radiante va empezando, ¿no? Entonces, sí, claro, todo eso ayuda y no se conocen suficientemente, como decían, pero sí que hay muchas estudios, aquí en Madrid en concreto, si luego quieren le doy detalles para que puedan incluso, si les dejan verlo, pero sí que existe. Yo añadiría, desde el punto de vista de la investigación, que medimos las cosas siempre, a lo mejor estamos un poco más en la retaguardia, no directamente en la sociedad, pero esto es un tema, el control avanzado en edificios, es un tema que si se mira el número de publicaciones, el interés que hay, los grupos de investigación que se mueven a ello, el control predictivo, del que he hablado hoy, no es nada nuevo. Esto en el 86 ya se hacía en otros sectores que ahorraban más. Ahora, pues los edificios nos preocupamos de ellos. Yo creo que, por lógica, sería razonable pensar que en aquellas situaciones en donde el ahorro sea más fácilmente amortizable, que sean sistemas grandes comunidades, ciudades, pues será donde se empiece a implantar primero. Y luego pues acabe en los hogares, ¿no? Lo mismo que Internet y cualquier otro avance tecnológico, ¿no? Gracias. Nosotros, como empresa, hemos hecho ofertas tanto para nueva construcción comunitaria, donde sí que es más fácil que los diseñadores, promotores, arquitectos entiendan estas cosas, y resulta bastante más difícil en edificación ya construida con las comunidades de vecinos, sobre todo si se hace de una forma independiente. Y quería aprovechar para hacer una exhortación. Aquí me parece que hay gente de muy diversos sectores, que yo creo que realmente lo que sería muy interesante es que los prescriptores, no tanto de tecnologías de control, sino de instalaciones en edificios, incluso de edificios
no solo de nuevas construcción, sino de rehabilitaciones, fuerais mucho más conscientes, habláramos mucho más con la gente que sabemos más de control, de energía, porque hay mucha tecnología, como hemos dicho aquí, hay soluciones a veces que se pasan de complejas y tal, y que muchas veces la oportunidad para aprovechar estas tecnologías va más de la mano de los arquitectos, de los manejadores, de las rehabilitaciones, incluso físicas, ¿no? Donde realmente es la oportunidad fácil de, yo qué sé, cuando reformas un cuadro eléctrico, meterle un sistema que a lo mejor ya lleva integrado la medición, es una risa en costes, ¿no? O cuando reformas una instalación térmica o le vas a poner, yo qué sé, biomasa en un edificio, el poder poner un sistema de telemedida de ese consumo de esa caldera nueva es muy pequeño y en cambio da un valor enorme a la hora de hacer contratos de servicios energéticos, de demostrar ahorros, que es lo que ha justificado esa inversión, ¿no? Entonces, lo que querría es animaros a dos cosas. Una, si hacéis proyectos de edificación y muy en particular de rehabilitación, a que vengáis a hablar con nosotros, incluso antes, durante, después, ¿no? con gente como nosotros, para que os demos ideas de cosas añadidas que el momento de hacerlo, o sea, realmente el poder de alguna manera está en vuestra mano muchas veces, porque el cliente en edificación viene muchas veces del lado del arquitecto y se pierden oportunidades de aprovechar tecnologías y a lo mejor nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de ser menos técnicos y menos complejos y eso un poco lo hacemos nosotros en E2S. Llevamos un año y pico en un esfuerzo muy concreto de hacer soluciones mucho más sencillas, porque nos hemos dado cuenta de que a veces queríamos matarnos de cañonazos y que lo que nos estaban pidiendo es, oye, no, si yo lo que quiero es que me pongas en una pantalla el consumo de agua de cada día, porque es que de vez en cuando tengo una fuga y me entero 3 días más tarde. Bueno, no me quiero enrollar, pero hablemos, o sea, mi propuesta es que hablemos más en los momentos oportunos. Y de hecho yo como corolario a toda esta conversación, siempre podéis pensar que hablamos de mucha tecnología y edificios inteligentes. Yo vuelvo a la base, nosotros hablamos de sentido común, volvamos al sentido común. Sentido común en las edificaciones hace 300 años estaba mucho más presente que ahora, en muchos aspectos, constructivos o no. Ahora hay tecnología, evidentemente, que puede servir para aplicar mucho más el sentido común de lo que hay. Entonces, apoyémonos en ella. Existe la tecnología, usémosla. De hecho, yo recuerdo, si pensáis que esto es muy novedoso, un artículo que me dio mi padre de una revista americana, en este caso está en español, del año 51, del siglo pasado, Mecánica Popular, Popular Mechanics, que hablaba de la casa automatizada, o sea, del año 1951. Entonces, cuando alguien dice, es que esto de la automatización, la domótica es muy moderno y tal, yo le mando el PDF con esa revista escaneada, ¿no? Para que vea un poco que no, que el sentido común existe desde siempre y que bueno, tenemos la oportunidad de volver a aplicarlo. Simplemente. Todos estos mandamientos se resumen en uno, ¿no? Hola, buenos días. Yo quería saber qué grado de compatibilidad real existe entre los distintos sistemas, porque yo he tenido problemas en un edificio para que me compatibilizaran lo que es la climatización de aire, que parece ser que se mide muy fácilmente, aunque los controles de aire no los entiende casi nadie al final. Eso es otra cosa. Y los suelos radiantes, que son muy eficaces y que realmente merece la pena implementarlos incluso en oficinas que se está 8, 10 horas, 15 horas, te dicen, no, es que tienen mucha inercia ya, pero si lo controlas bien y puedes mezclar el control de una cosa con la otra, muy complicado. Yo no sé, esto hace 2 años, a lo mejor ahora ya existe una pasarela fenomenal que coge el suelo radiante con su control, el control de la bomba de calor, el control del VRV, y lo mezcla todo estupendamente y de verdad con una pantallita el usuario puede controlar, pero yo no lo he conseguido a nivel calle, claro, estoy hablando. Incluso, te digo, estamos lejos de ello. O sea, nosotros lo que hacemos son estudios a medida, realmente. Entonces, sí que me gustaría matizarte que no es que el aire lo mida muy bien, que el aire es muy difícil de medir. Lo que digo es que lo modelizo, ¿no? O sea, que de algún modo el software del que disponemos. Ahora, efectivamente, esa integración tiene que estar en una plataforma determinada, que tenga una capa en la que yo pueda acceder a ella de forma cómoda. El software tiene que desarrollarse, luego tendrás el front-end del usuario, que es del que me estás hablando. Sí, yo creo que esa es la lista de los deseos a día de hoy, ¿no? Por eso seguimos teniendo operarios en los edificios de mantenimiento y demás. Yo creo que llegará, ¿no? Pero vamos, que parezco ya un político más que un científico cuando digo estas cosas. Es decir, lo que sí que de algún modo hay que ver que para este tipo de controles
estamos todavía en un estado, vamos a considerarlo, un poco primitivo. Esto es quizá... Claro, no me dicen, otros compañeros dirán, no, yo es que vendo un producto, pero me refiero desde el punto de vista de la modelización con carácter predictivo, de forma que sea computacionalmente eficiente, es decir, que cumpla una serie de requisitos, que ese producto lo puedas llevar a una edificación. Mi opinión es que estamos todavía un poquito lejos. Se hacen otras cosas y se deben hacer otras cosas, que es lo que se sabe hacer. Mi opinión respecto a tu pregunta, por darte una respuesta, es justamente la razón de existir nuestra, que es la conexión. La cuestión es si das con los profesionales adecuados. Es como si te rompes una pierna y vas a un curandero. Pues la medicina no es mala, es que ha sido la persona que no sabe de eso. Entonces, nuestra razón de ser es justamente lo que comentaba, que es que profesionales, formarlos, decirles que hay que enseñarles cómo conectar esas máquinas que tú dices. A mí me parece de brujería, cómo conectar una cosa con otra, pero hay productos más que suficiente, pero la cuestión es que tienes que dar con el médico adecuado, que te diga, no, tómate esta pastilla y que no te rompa el hígado, cuando te está curando una cosa te rompa otra. Es cuestión de capacitación profesional y claro que lo hay. O sea, te he puesto ese ejemplo, lo puedes visitar, son instalaciones, digamos, complejas entre comillas para la gente, pero técnicamente de libro, vaya, que se ponen y se hacen sin ningún problema. Eso se lo das no tengo nada con los instaladores eléctricos. Digo, a una persona sin formar, no quiero poner calificación, a una persona que no esté formada puede ser ingeniero, o que haya oído esto, y no, yo sí, que yo me he hecho un cursillo y tal, y te puedo organizar una del 15, y que diga, no, eso no se puede. Bueno, no se puede. Ahora mismo, esa pantalla que os he puesto con los logos de los múltiples fabricantes es real, son fabricantes que tienen, digamos, puertos de comunicaciones para que lo puedas enlazar unos con otros, pero tienes que haber un profesional que sepa exactamente lo que está haciendo. Sencillamente eso, de verdad que está... Otra cosa es lo que él comenta, que es el algoritmo de control, para que eso sea perfecto, que él va buscando la investigación, la perfección, obviamente, igual haces una modelización y él se ríe. Pero tú lo que quieres conseguir es que el cliente no va a notar esa inercia térmica de más o menos 0,5 grados, que no se va a molestar, lo que quiere es que funcione. Y que llega por la mañana y ahí se sienta ciertamente cómodo en la oficina, ¿no? Y si tiene que el sistema automáticamente arrancar el fan coil para que un diferencial de 5 grados, el solo radiante no te lo va a conseguir. De tal manera que cuando empieza a estar calentito aquello es a las 12 o la 1 de la tarde. Y todo el mundo quejándose en la oficina de que todo aquello está frío. Entonces, si incorporas sistemas de control que automatizan, todavía no hemos llegado a inteligencia artificial en control, porque primero hay que tener sistemas de control. Primero hay que ser eficaz y luego ser eficiente, ¿no? primero hay que tener un coche para poder conducir, ¿no? Claro, Pero primero hay que tener el coche y luego ser un buen piloto, pero hay que tener el coche. Y luego ser un piloto experto es Fernando Alonso, pero tiene que tener el coche, si no, da igual que sepa conducir. Entonces, asturiano, como tú, ¿no? Sí que existe, yo lo siento que hayas tenido esa mala experiencia, pero sí que hay soluciones. O sea, no estamos tan desconectados de las soluciones reales y que funcionen. De hecho, el concepto de integrador existe, es decir, es la persona que es capaz de integrar distintas soluciones, ¿no? Yo antes veíais BACnet, KNX, Modbus. BACnet es un gran bus de clima, KNX es para automatización de cualquier tipo de instalación, Modbus sobre todo mide y se integran perfectamente todo en una infraestructura IP y no tienes problemas. Y en el caso del suelo radiante hay soluciones que, evidentemente, tú tienes una caldera que la sonda de temperatura externa no la conectas y, claro, la caldera no es capaz de calcular la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior, ¿no? Y hacer un... Entonces, si eso no está así, la caldera está impulsando siempre a la misma temperatura, por tanto es muy difícil que se adapte a las condiciones de la temperatura exterior. Si tú tienes una referencia de temperatura exterior y un controlador que te permita adaptar la impulsión y la mezcla con el retorno, te va a permitir adaptarte de alguna forma. Incluso si tienes un sistema predictivo que contemple la amortiguación de esa temperatura, pues te sale mucho más eficiente la caldera. Y por tanto el sistema secundario de aprovechamiento del suelo. Pero bueno, y no es ciencia ficción, simplemente usar las herramientas. Es eso. En ese caso concreto que decías, no entiendo el mando, que es que me ha llamado la atención, porque tienes razón, el mando del clima no hay quien lo entienda. No creo que lo entienda, es que tiene muchas cosas y claro, se las tienes que explicar al usuario. Hay integradores y hay aplicaciones ya que te ponen un mando virtual en el PC con el más, menos y ya. Entonces tú estás controlando tu clima no con el mando de la tal, sino con tu propio ordenador, con un mando virtual que tienes en el propio PC, que tiene dos teclas grandes de subir, bajar, temperatura y ya. Y todos esos botoncitos te los anulan, el sistema te los prohíbe para que nadie vaya a tocar que no venga uno y toque una cosa y otro otra. Entonces hay multitud de acciones y por eso es la razón de existir de la capa del integrador. Sin ellos, pues te pones en manos de un fabricante que te dice esto es lo que hay y ajo y agua.
¿vale? Entonces, realmente esto es una estructura, el integrador es una capa horizontal de muchos productos, y yo pongo el ejemplo siempre de informática porque es así. Aquí hay un ratón de una marca que no sé ni la que es, pero funciona. No nos hemos casado todo con un fabricante de ordenadores que es el que nos ha puesto toda la red del edificio, sino que ponemos productos de diferentes fabricantes, o diferentes productores y de diferentes sectores. Unos son buenos haciendo variadores y otros son buenos haciendo sistemas de climatización de VRV. Pero no te tienes que casar con todo para un solo fabricante. Esa es la idea, desde mi punto de vista, que os tiene que dar clara. Hay diversidad de productos de diferentes fabricantes que se pueden interlazar igual que la red de ordenadores. Exactamente igual. Contactar con un profesional adecuado que os sepa seleccionar esos productos y dar una solución coherente a vuestro problema. No vertical de fabricante, sino horizontal de integrador. Esa es un poco la idea. Sí, yo lo único que añadiría un poco es cómo se seleccionan esos buenos profesionales, porque estoy de acuerdo que sí, en ese sector no es como, no sé, telecomunicaciones, donde ya pues una DSL no necesitas a un teleco que venga a instalar de la DSL, ¿no? Te viene en la caja, tal, sigue las instrucciones y lo aplicas. Yo creo que aquí no. Es más complejo. La diferencia entre un buen profesional o uno que no lo es tanto, o un buen proyecto no, va mucho en una fase que es bastante dura para el sector, que es la especificación, pero que lo que tú tienes como cliente o como prescriptor es que quedarte muy tranquilo, que entiendes muy bien lo que se pretende con el sistema, las entradas, las salidas, lo que hay, que te describa tu sistema de suelo radiante, la potencia que tiene, cuánto consume, cuánto podría consumir, los problemas que hay, y que eso figure en un papel lo más detallado posible antes de empezar a hacer nada. Y eso parece laborioso, pero yo creo que es la diferencia, y a todos nos pasa que realmente una parte importante de los proyectos se hacen antes de venderlos realmente, ¿no? Pero es una parte esencial y se pierde tiempo y se pierde esfuerzo tanto del cliente como del integrador o del prescriptor, pero es absolutamente necesario, porque si no está muy clarito lo que se pretende y con qué medios se va a hacer, pues es muy probable que ese proyecto se quede un poco en el limbo. O sea, y lo tiene que entender, no lo tiene que entender un ingeniero, lo tiene que entender el usuario en un lenguaje y con unos esquemas concretos y fáciles, y con los números también muy claros. O sea, aparte del listado de materiales, es la memoria funcional. Quedaros con eso. No tenéis que instalar producto solo, sino una memoria funcional que diga qué va a hacer. Porque vosotros no sabéis de producto, no tenéis que saber. Como yo no sé de hormigón ni sé de apantallamientos acústicos, hay que saber qué es lo que va a hacer el sistema en una memoria funcional, que es lo que decía Gonzalo, que describa exactamente, que vosotros como técnicos de obra entendéis perfectamente lo que tiene que hacer. Y ese es el pliego de condiciones, esa memoria funcional. Luego no te pueden contar que es que el climatizador, ese integrador os tiene que redactar esa memoria funcional, no solo un par list de materiales. Yo no tengo por qué saber qué hace un controlador de no sé qué, ni me cuentes películas al final de la obra. Aquello tiene que tener una temperatura garantizada de tanto, invierno-verano, y búscate la vida. Si el integrador es capaz de firmaros eso y haceros eso como parte de la prescripción, está en el buen camino. Y eso, lógicamente, hacerlo después en obra, eso es lo que no puede ser. Por eso yo decía que los sistemas de automatización no son la guinda del pastel, son la galleta, son la base, tienen que pensarse desde un principio, y entonces es cuando le dicen... Tiene una experiencia satisfactoria, el arquitecto, todo el mundo, el usuario. Haces un cuerpo humano y se te olvida la espina dorsal. Ostras, ahora ¿cómo lo meto esto aquí, no? O sea, ¿cómo lo apaño? Pues al final tienes una cosa muy genial. Bueno, okay. Perdonadme, pero la labor que me corresponde en esta mesa. Hemos absorbido parte de los retrasos que llevábamos y el descanso lo está absorbiendo. No siento que no voy a dar más turno de palabra. El siguiente bloque 5 va a comenzar a tiempo, porque lo sentimos, pero recordar que tenemos mucha más gente viéndonos virtualmente y por lo tanto no podemos permitir el retraso, por lo tanto el descanso se va a reducir a unos pocos minutos. Simplemente comentaros que en las jornadas el debate continúa, está abierto un foro de debate de congreso virtual, en el cual todos nuestros ponentes estarán encantados de responder a todas las preguntas que se han quedado colgadas. Muchas gracias a los ponentes, los asistentes y los que están